En los albores de la humanidad, antes de que los grandes imperios surgieran y cayeran, cuando los dioses caminaban entre los hombres y las leyendas se tejían en los corazones de las civilizaciones, nació Gilgamesh, un rey cuyas hazañas y reflexiones sobre la vida y la muerte lo convirtieron en una figura inmortal en la memoria colectiva. Su historia, tallada en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, ha resonado a través del tiempo como un eco de las preguntas más profundas que nos hacemos como seres humanos. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Qué significa realmente ser inmortal? Uruk, la ciudad que gobernaba Gilgamesh, no era solo un centro de poder militar, sino también una de las primeras metrópolis del mundo. Ubicada en la fértil llanura mesopotámica, entre los ríos Tigris y Éufrates, Uruk destacaba por su sofisticada arquitectura, como sus enormes murallas, que se extendían a lo largo de kilómetros y protegían a sus ciudadanos de invasiones externas. Las murallas de Uruk, que más tarde se atribuirían como una de las grandes obras de Gilgamesh, representaban no solo la fortaleza física de la ciudad, sino también el poder y la ambición de su gobernante. Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun y el rey Lugalbanda, era 2/3 divino y 1/3 humano. Este origen singular le confería una fuerza y habilidades extraordinarias, pero también lo hacía consciente de su mortalidad. Desde joven, Gilgamesh fue un líder carismático, pero su naturaleza arrogante y opresiva lo distanciaba de su pueblo. Los ciudadanos de Uruk sufrían bajo su gobierno, lamentando los excesos de su rey, que los trataba más como siervos que como súbditos. Los abusos de poder de Gilgamesh no eran solo físicos, también invadía los derechos y la libertad de sus súbditos, quienes clamaron a los dioses por justicia. En respuesta a las súplicas del pueblo, los dioses crearon a Enkidu, un ser igual de fuerte que Gilgamesh, pero criado lejos de la civilización en las vastas planicies de Mesopotamia. Enkidu vivía entre los animales, corriendo con las bestias salvajes, bebiendo de los ríos y comiendo del suelo, como si fuera uno de ellos. Representaba la pureza de la naturaleza, sin las complicaciones y corrupciones de la vida urbana. Para domesticarlo, los dioses enviaron a Chamat, una cortesana del templo de Istar, quien le enseñó los caminos de los humanos. Enkidu, a través de su encuentro con Chamat, descubrió el amor, la compañía y el alimento preparado, pero también perdió la conexión con su vida anterior entre los animales. Después de su transformación, Enkidu decidió enfrentarse a Gilgamesh. Cuando finalmente se encontraron, en lugar de ser enemigos, se dieron cuenta de que compartían una profunda conexión, una camaradería que trascendía sus diferencias. Su lucha física fue épica, pero en lugar de aniquilarse mutuamente, su combate forjó una amistad que cambiaría el destino de ambos. Unidos por su fuerza y espíritu indomable, Gilgamesh y Enkidu decidieron emprender una serie de aventuras, desafiando no solo a los enemigos terrenales, sino también a las fuerzas divinas. Antes de continuar con las increíbles aventuras de Gilgamesh, asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final del video. La historia se vuelve aún más emocionante. Además, nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios y dinos qué es lo que más te ha impactado de esta épica historia. Una de sus primeras y más recordadas hazañas fue el enfrentamiento con Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, un ser colosal y temido por los humanos y los dioses por igual. El bosque de los cedros era un lugar sagrado, una vasta extensión de árboles que se elevaban hacia el cielo como columnas de un templo natural. Gilgamesh y Enkidu, impulsados por el deseo de fama y gloria, decidieron adentrarse en el bosque y derrotar a Humbaba, a pesar de que era un protegido de los dioses. La lucha contra Humbaba no solo fue física, los héroes también debieron superar el miedo y las dudas internas sobre su lugar en el mundo. Con la ayuda del dios Chamas, que les proporcionó los vientos para debilitar a su enemigo, lograron derrotarlo. Sin embargo, esta victoria no estuvo exenta de consecuencias. Al cortar la cabeza de Humbaba, Gilgamesh y Enkidu alteraron el equilibrio divino y atrajeron la ira de los dioses. Istar, la poderosa diosa del amor y la guerra, se sintió especialmente ofendida por el acto de desafío. Istar, cuya influencia abarcaba desde las esferas de la fertilidad hasta los campos de batalla, se sintió atraída por la valentía y el poder de Gilgamesh. Sin embargo, cuando ella le ofreció convertirse en su consorte, Gilgamesh, conociendo las historias de los amantes anteriores de Istar que habían encontrado un trágico final, la rechazó. El rechazo de Gilgamesh enfureció a Istar, quien, en un acto de venganza, pidió a los dioses que enviaran al toro del cielo para castigar a Uruk. El toro del cielo era una criatura titánica que, al pisar la tierra, causaba terremotos y destrucción.
La llegada del toro fue una catástrofe para Uruk, las cosechas fueron arrasadas y el suelo se agrietó bajo su inmenso peso. En una feroz batalla, Gilgamesh y Enkidu, trabajando juntos una vez más, lograron matar a la bestia, pero este acto solo selló el destino de Enkidu. Los dioses, enfurecidos por el continuo desafío de los héroes, decretaron que Enkidu debía morir como castigo. La muerte de Enkidu fue un golpe devastador para Gilgamesh. El rey, que hasta ese momento había considerado la vida como una serie de desafíos que podía superar con su fuerza y astucia, ahora se enfrentaba a una pérdida que no podía revertir. La profunda tristeza de Gilgamesh lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y el temor a su propia mortalidad. En su desesperación, Gilgamesh emprendió una búsqueda para descubrir el secreto de la inmortalidad. Su viaje lo llevó más allá de los límites del mundo conocido, cruzando desiertos abrasadores y mares tempestuosos. En su travesía, se encontró con figuras clave que le ofrecieron lecciones importantes sobre la vida. Siduri, la sabia tabernera, lo instó a disfrutar de los placeres simples de la vida, como la comida, la bebida y el amor, recordándole que la búsqueda de la inmortalidad era vana. No obstante, Gilgamesh siguió adelante, decidido a encontrar a Utnapishtim, el único humano que había sido bendecido con la inmortalidad por los dioses. El encuentro con Utnapishtim fue revelador. Utnapishtim, quien había sobrevivido a un diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad, le contó a Gilgamesh la historia del gran cataclismo y cómo él y su esposa habían sido salvados gracias a su piedad. Sin embargo, Utnapishtim también le explicó que la inmortalidad no era un regalo para los mortales. Gilgamesh, desilusionado pero sabio por la experiencia, comprendió que su legado no residía en vivir para siempre, sino en las obras que dejara atrás. Regresó a Uruk con una nueva perspectiva, decidido a ser un gobernante justo y a construir un reino que resistiera el paso del tiempo. Las grandes murallas que rodeaban su ciudad, las mismas que había supervisado en su juventud, se convirtieron en un símbolo de su inmortalidad, una obra que permanecería mucho después de su muerte. Gilgamesh, ahora consciente de su humanidad, se dedicó a gobernar con justicia, asegurando que su nombre fuera recordado no solo como un rey poderoso, sino como uno sabio. La epopeya de Gilgamesh se ha mantenido como uno de los textos literarios más antiguos del mundo. Sus temas universales, como la búsqueda del sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte, siguen resonando en las generaciones modernas. Es un recordatorio de que, aunque la vida humana es breve, el legado que dejamos atrás puede perdurar para siempre. Si te ha atrapado esta fascinante historia de Gilgamesh y quieres seguir explorando leyendas y mitos tan profundos como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos.